Premio Junior. Muchas gracias pues por darme la oportunidad de manifestar algunas vivencias obtenidas durante mi infancia y mi juventud y ya como desarrollo personal. Un muchacho que de una familia muy humilde pues, y mi mamá se llamaba Barbarita Rosal, mi papá Modesto Millán, y gracias a esa ardua lucha que mi mamá, porque mi papá me abandonó, yo me crié con mi mamá nada más, bueno, aunque ella nos crió a todos por igual, y ella vendía pescado y nosotros teníamos que hacernos la comida. Ella nos mandaba la bolsa del mercado, la traían los carapasajeros, pues chocolate, Gonzalo, Emil Rosario, Juan Rosario. Yo tenía que hacer la comida para irme para el liceo. Estudié en esa época en Alta Veracosta. Yo soy de mi mamá, el quinto hijo. Sí, el mayor se llama José Mercedes Rosal, luego vino el mocho, Omar Rosal, luego una hembra llamada Zulay, un varón llamado Freddy que murieron, y luego vine yo. De la forma como ella luchando, vendiendo pescado, me logró dar los estudios. Mi abuelo se llamaba Millancito, vivía aquí en San Rafael, Coyamarcano, por parte del país mío, y por mi mamá se llamaba Manuela, del papá no me acuerdo, pero la mamá se llamaba Manuela. Millán, es de los Millanes, la familia de los Pelados. Esos son Millanes, son familia mía. Ella en la lucha logró darme el estudio que ella quería, pues. Ella, porque fue una señora que luchaba, porque su único hijo que estudiaba era yo. Ella le puso a estudiar a todo, pero nadie avanzó. Y en esa lucha que tenía yo, era con la parte deportiva y la parte estudiantil. Para la época, graduarse y coger un título era algo grande, era algo maravilloso. Y dime tú, coger un título de maestro mucho más rápido, era algo grandísimo. El lobo, José Rosal, era primo de mi mamá. Primo. Maite era tía del lobo. Marcelino, yo creo que era hermano de Maite. Chindor Goiti, él tenía la farmacia en la entrada de la playa, era hermano de Maite. Maite es tía de Jorge Ordogoiti. Sí, Maite, de los Ordogoiti. Mi mamá era de familia, más o menos, lamentablemente la abandonaron. Su mamá le murió a los 3 años. La abandonó a los 3 años. Su papá murió cuando ella tenía 6 años. Ella quedó en manos de una familia, de Edita Villarroel, Edita Rosal, que vivía con Eusebio Villarroel. El señor se llama Eusebio. Y fue que creó a mi mamá y ahí se formó ella, pues ya como dama, como señora, y tuvo su familia. De ahí es que viene Olo Rosal, y Fremio era mi primo por eso. Bueno, puedo decirte que yo en la época, un muchacho muy humilde, de familias humildes, mi mamá toda su vida trabajó vendiendo pescado, y a través de ese trabajo pude lograr pues lo que hoy en día soy. Mi infancia la pasé como todo muchacho de la época. No teníamos ese desarrollo deportivo, no había nada de eso. Esa tecnología no había surgido y nosotros vivíamos de los juegos tradicionales. Cuando ya uno comienza a coger su edad, te digo, de 7 años, 8 años, 9 años, ya uno tiene otro tipo de pensamiento. Y en esa época, pues, lo que hacíamos era distraernos jugando decimetra, trompo, volador, furruco, jugando juegos de palito mantequillero, la maluca, ese tipo de juegos tradicionales que hoy en día se han perdido. Y andábamos en la vía, pues. Algunos que tenían oportunidad estudiaban, otros no estudiamos.
mi caso es palpable. Yo comencé a estudiar cuando tenía 10 años, tarde ya, producto de que yo iba todos los días a la casa de mi madrina preciosa, Enrique López, a recoger la basura. Por ahí pasaba una quebrada y a botarla, a limpiar el fondo. Y ella me ponía un cuaderno a hacer tarea y me daba las lecciones. Tan así, cuando llegué al primer grado con la maestra Vivina, ahí me hicieron un examen. Yo comencé en septiembre y me hicieron un examen en enero, me pasaron para el segundo grado. Ya tenía dominio pues, del grado de estudio. Pero mi otra etapa, jugando en la calle, bañándome en el pozo de la laguna, en el puerto Tumo, y de ahí la mamá nuestra lo iba a buscar por de malo. Echarle cuero, sí, porque éramos callejeros y no lo aguantaba. Ese era cuero y cuero. Bueno, y así fue transcurriendo mi vida. Tan es así que yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de la calle San Rafael donde yo vivo, donde estoy sentado actualmente, por aquí pasaba una quebrada. Y la calle llegaba hasta allí, hasta al lado de Huicho. Y por aquí hay una historia que por esta quebrada pasaron al cadáver del primer comisario que tuvo Pelegrande, Ramón Villarroel. Esa historia, que yo conocí. Jugamos, bueno, y los juegos tradicionales, tanto en la calle principal como en la calle San Rafael. Íbamos a jugar pelota para aquel lado, ellos venían para acá, jugamos aquí al frente, todo eso, esa era la vida nuestra. Pues. Hasta que después fui creciendo, estudiando, y ya con esa edad, a raíz de como 10 años, ahí se organizan unos torneos de pelota en donde hoy está la Plaza Bolívar. Se la llaman la Plaza Justo Pastor. Ahí donde está la Plaza Bolívar de Pelegrande. Y el señor Alejandro Luna sacó un equipo llamado Cervecería Caracas, categoría infantil. Y ahí comencé yo, jugando descalzo. Jugábamos descalzo porque no teníamos zapatos, no teníamos nada. Pero yo era un muchacho muy hábil, muy vivo, sagaz, con una habilidad grande, gracias a Dios, unas condiciones innatas, ya naturales, corría, hacía de todo. Así que fui creciendo poco a poco, me fui desarrollando, y ya cuando yo tenía 14 años ya yo jugaba una pelota con hombre ya, un muchacho muy vivo, pícaro, bueno, tenía de todo pues, bueno, y creciendo, jugué con 14, 15 años, jugué béisbol adelantadísimo. Ya jugaba con 15, 16 años. Por cierto, con tu papá, Fremio y yo éramos los más jóvenes. Jugamos un clase A con Fremio, tendría como 15 años. Yo tenía como 16. Clase A era una categoría superior al junior, juvenil. Después del juvenil y clase B venía el clase A. Y era una categoría más avanzada. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de jugar todas esas categorías. Infantil, junior, juvenil, clase B y clase A y doble A. Ya es otra historia más. Yo era un muchacho muy hábil, muy vivo, sagaz, con una habilidad grande, con unas condiciones innatas. Corría, hacía de los pelados. Ya era una familia mía. Coger un título era algo grande. Maite Estía de Jorge Gordogoy. Mi infancia la pasé como todo muchacho de la época. Y nosotros vivíamos de los juegos tradicionales. Y en esa época, pues, lo que hacíamos era distraernos jugando decimetra, trompo, volador, furruco, jugando juegos de palito mantequillero, la maluca, ese tipo de juegos tradicionales que hoy en día se han perdido. Yo comencé a estudiar cuando tenía 10 años. Yo iba todos los días a la casa de mi madrina preciosa, Enrique López, y ella me ponía un cuaderno a hacer tarea y me daba las lecciones. Tan así, cuando llegué al primer grado con la maestra Vivina, ahí me hicieron un examen y me pasaron para el segundo grado. Ya tenía dominio pues, del grado de estudio. Pero mi otra etapa, jugando en la calle, bañándome en el pozo de la laguna, en el puerto Tumo, y de ahí la mamá nuestra lo iba a buscar por de malo. Íbamos a jugar pelota para aquel lado, jugamos aquí al frente, todo eso, esa era la vida nuestra. Pues.
Después voy creciendo, estudiando, y ya con esa edad, como 10 años, ahí se organizan unos torneos de pelota en donde hoy está la Plaza Bolívar. Se la llaman la Plaza de Justo Pastor. Y ahí comencé yo, jugando descalzo. Yo era un muchacho muy hábil, muy vivo, sagaz, con una habilidad grande, gracias a Dios, unas condiciones innatas, ya naturales, corría, hacía de todo. Yo tenía 14 años y ya yo jugaba una pelota con hombre ya. Un muchacho muy vivo, pícaro. Con 14, 15 años jugué béisbol adelantadísimo. Por cierto, con tu papá, Fremio y yo éramos los más jóvenes. Jugamos un clase A. Clase A era una categoría superior al junior, juvenil. Después del juvenil y clase B venía el clase A. Y era una categoría más avanzada. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de jugar todas esas categorías y doble A. Ya es otra historia más. Me ponían los guantes con cualquiera. Pues hacían una rueda, un grupo de gente y ahí salían las peleas. Le puso de defensa a Félix Batalini, a Hernán Comatica, a Víctor Caraballo. Se transformó en el equipo más poderoso que haya tenido Playa Grande en toda su historia. Ganaba todos los torneos que se organizaban en Playa Grande. Entrevista Playa Grandera. En el deporte, bueno, practicaba casi todos los deportes. Para la época, practicaba béisbol, fútbol, no practicaba softball porque me impedía jugar softball, producto de que había un mito de que la pelota de softball echaba a perder los brazos al beisbolista. Practicaba fútbol, practicaba basquetbol, voleibol, boxeo callejero, y me ponían los guantes con cualquiera. Ahora que me hacían una rueda, un grupo de gente, y ahí salían las peleas. Ponte el guante con este y ahí van. Atletismo, corría maratón. Bueno, eran los deportes donde yo un poquito sobresalí un poco. Pero donde más sobresalí fue en el béisbol, en el fútbol. Compaginaba los dos deportes. Jugaba muy bien al fútbol y jugaba muy bien al béisbol. Yo comencé a jugar fútbol en el año 74 en Playa Grande Arriba, con el equipo Los Zamuros. Luego se organizaron acá abajo, en el año 75, un torneo y sacamos el equipo Los Muchachos. Surgió el club Los Muchachos. Ese equipo Los Muchachos tuvo 2 temporadas malas, que por ser novato lo goleaban, en el año 75 y 76. Luego del 77 en adelante se transformó en el equipo más poderoso que haya tenido Playa Grande en toda su historia. En toda su historia futbolística no ha habido en Playa Grande. Yo que he pasado por todas esas generaciones, un equipo más fuerte que el equipo de Los Muchachos. Ahí, por cierto, jugaba tu papá, que muchos desconocen de que Fremio fue un tremendo futbolista. Fremio era en la época un gran futbolista, un gran atleta también. Bueno, y ese equipo fue campeón del año 77 hasta el año 82. Ganaba todos los torneos que se organizaban en Playa Grande, tanto campeonatos como la fiesta de San Rafael. Y los torneos que organizaban en la Infantería Marina los ganaban los muchachos. En el estadio José Francisco Bermúdez lo ganaron los muchachos. Logramos obtener un grupo de jóvenes grandes, jugadores de primera línea, como Cheo González, Tanego, Víctor Guerra, Canano, el difunto Arturo González, Isauro Millán, Bachilo, Fremio, mi persona, Isauro Millán, Ronald Luna, Danilo Fernández, un grupo Goyo González, Andrés Tobar, Giovanni García. Ese era el grupo de los muchachos, Pedro Rivas, Freddy Rosal, Jesús Luis Díaz. Esos eran los futbolistas grandes, Luis Fernández. Bueno, tenemos un equipo enorme, pues, que logramos obtener y ganamos todos los torneos. Equipo grandioso. Mi posición fue portero. Fui considerado uno de los mejores porteros del pueblo. Conjuntamente, aquí habíamos grandes porteros a la época, como Cheo Berruga, Joche Arias, Carlos Marrara. Bueno, entre los 4 nos dilucidamos quién era el mejor, pero allí estaba yo. Y tuve la oportunidad de practicar con la preselección de Roraima, pero producto de que yo jugaba muy béisbol,
tenía que decidirme por el béisbol. Pero allá compartí con grandes porteros, con grandes. Para mí los mejores porteros de Carúpano, que era Joche, uno que llamaban La Mocosa, tremendo portero. No he visto un portero mejor que ese hombre. Porcelana, Carlos Marrara, Choverru y yo, éramos los 5 que practicamos en Carúpano a la época, porque teníamos juventud, teníamos todo, pero éramos de diferentes deportes, sobre todo yo. Yo sobresalía también mucho en el béisbol y tenía que decidirme por uno de los dos. Aunque yo me retiro del fútbol, no porque me decidí por el béisbol, sino porque lamentablemente tuve un accidente, producto de que un carro me dio un golpe y me hizo 3 fracturas y pasé un tiempo sin jugar. Luego me reintegro al fútbol con tu papá, que saca el equipo de los Lobos y me metió a jugar y yo reaparezco en el fútbol contra los árabes. Si no paré 50 chutes, no paré más. Porque para la época, Fremio hacía las cosas como para reírse él. Me puso de defensa a Félix Batalini, a Hernán Corbatica, a Víctor Caraballo. Y esa gente, esos árabes hacían desastre. Y el pobre Julio, y todavía con todo eso nos metieron 5 goles. Perdimos 5-0. Pero imagínate cuánto pararía yo. Si era un desastre, yo peleando con Fremio. Ya eran grandes, ya eran mayores. Sí, ya estábamos mayores. Yo tenía por la época como 40 años. Sí. Pero reaparecí. El fútbol que me da miedo. Yo tenía miedo de volver a jugar, de recibir un nuevo golpe y que me produciera más lesiones. Bueno, pero me iba más con el béisbol. Jugué 4 clase B. Yo era el pitcher 2 de la selección del estado. El doble era una categoría casi profesional. Entrevista Playa Grandera. Después de jugar en esas categorías menores, pude jugar juvenil. Jugué con el equipo Guayacán de las Flores, que dirigía a Roa Miranda. Luego volví a jugar juvenil, mi segundo juvenil, con Playa Grande, que lo dirigía Juvenal Rosales, el difunto, mi primo querido. Jugué 4 clase B, 1 con La Vivienda, que lo dirigía Lango y La Rosa, Claudio. Con el equipo Martín Polar, que lo dirigía el negro González y Justo Arias. Luego tuve que sacar mi propio equipo porque ya no podía pichar, producto de que ya había lanzado en el campeonato clase A, que sacó Playa Grande, que sacó Valle y Teófilo Guerra, y nos llevaron a San Martín. Entonces ya cuando aquí vuelvan a sacar clase A, yo tuve que sacar un equipo llamado La Vituallita, porque no me dejan pichar. Y allí me contratan en Carúpano, pues la gente comenzó a observar que tenía buena velocidad, me contrata el equipo Estrella de Cuba. Luego juego con el equipo Club Carúpano, que dirigía Luis Fuente. De aquí me contratan me buscan la gente de Cariaco y me voy a jugar para Cariaco con Del Cordón. Allí juego 2 campeonatos y luego Cariaco decide entrar en Cumaná en el campeonato AA y yo integro la selección de Cariaco. Me meten y participo en mi primer campeonato AA en Cumaná con el equipo Consejo Municipal de Cariaco. En la siguiente temporada se abre un campo en Casanay y me contratan para jugar ahí en Casanay también con el equipo Los Rápidos. Me llaman a la selección e integro la selección de Casanay también y participo en mi segundo campeonato AA en Cumaná con el equipo Concumaca de Casanay. Es allí donde se hace la gran explosión, pues ya eso para el año 79. Antes, en la época mía, jugar AA era casi profesional. Y ahí era que saltaban la gente al profesional. Antes del AA, muchos peloteros venezolanos saltaron con 23, 24, 25 años, 27 años. El Chalón me saltó como con 27 años. El AA era una categoría casi profesional. Estando allá jugando en Casanay, me llaman a integrar la preselección del Estado Sur. Bueno, yo voy a las prácticas y logré quedar en el equipo. Cuando me toca lanzar a mí, mi catcher era un negro que yo no sabía quién era. Y para mí fue una sorpresa porque era Rafael Cariel, que era el catcher de Magallanes, que venía de ser campeón de la Serie del Caribe. Yo empecé a lanzar, el tipo se paró y me pregunta que de dónde era yo.
Y yo le dije que yo era de un pueblito de Carúpano llamado Playa Grande. Entonces me dijo, ¿tú ves toda esa gente que está allá? La tribuna, que había un poco de gente. Me dice, toda esa gente está enamorada de ti. Yo no sabía quién era la gente. Ah, después que termina la cosa es que eran los scouts de los equipos profesionales, Lara, Magallanes, Caracas, Zulia, están todos ahí de los Tigres, La Guaira. Están ahí observando a los peloteros. Ok. Luego dieron la selección, yo logré caer en la selección. Apareció un señor negro, alto, altísimo, dominicano, y llamó a Omar Malavé, a Jesús Caraballo y a Julio Rosal. Trabajaba en los Estados Unidos para los Tigres de Detroit. No se apuren, ustedes viajan el miércoles y tienen todo este fin de semana para hablar con su mamá, su papá. Donde manifestó que la firma iba a ser en Valencia. Bueno, cuando se fue apareció el señor Ramón Rivas, que era el manager de la selección de Sucre, y resulta acontece de que dijo, bueno, el sábado va a abrir Jesús Blondel, que era el picheo número 1 de la selección, y el domingo abre Julio Rosal, que es el piche 2. O sea, yo era el piche 2 de la selección del Estado. Bueno, después que el señor habló, yo tímidamente pues me dirigí a él pidiéndole que entendiera que yo estudiaba y que yo tenía que presentar el lunes una materia que llevaba diferida en cuarto año. Y que yo tenía que venirme para acá a estudiar para preparar la materia. Y ese era el día viernes. El señor no me paró pelota y se fue. Dijo que no, que eso era así, quedaba así. Y se fue. Yo me quedé muy triste, así llorando. Y mis compañeros recogieron 26 bolos. 26 bolos era el pasaje. Y me lo dieron. Yo me vine el día sábado, en la mañana, a preparar materia. Y me dijo, te incorporas el día martes, que nosotros vamos el miércoles. Llegué a Carúpano, preparé mi materia, empecé a presentar. Y saqué la materia con 15 puntos. Cuando estoy viendo la noticia por Radio Cumaná, y anuncian pues, en la parte deportiva que la selección viajaba el día miércoles para Valencia. Y dan la roster de los que van a acompañar a la selección. Y cuando dieron los lanzadores, mi nombre no apareció. No aparecía Julio. Y sí apareció una nota, que decía el lanzador Julio Rosal fue expulsado por indisciplina. Tuve la gran oportunidad de lanzar y blanqueé a Fundemos, lo metí 7-0, aplausos. Aquello fue una algarabía. Yo jugaba para un equipo aquí en Carúpano llamado El Pilar. Ya hay un encuentro amistoso en Maturín y tuve la gran oportunidad de lanzar y blanqueé a Fundemos, lo metí 7-0. Y entre los fanáticos están una gente que representaban a la Lotería de Oriente. Y le encantaron verme lanzar. Y cuando terminó el juego, ya me invitaron a conversar. Y debuté también en mi tercer AA en Maturín. En aquel momento la gente como me recibía, aplausos. Ya la gente reconocía a Julio Rosal. Ahí me llamaban el sensacional sucrense. Bueno, cuando yo salí al estadio, aquello fue una algarabía. Yo aparecí en la primera plana del periódico El Sol de Maturín y había derrotado al Pedagógico. El Pedagógico era en aquel momento el equipo más fuerte que tenía el Estado Monagas, la categoría AA. Y yo pude derrotar los 5 con una actuación extraordinaria, 5 carreras por 1. Y esa gente quedaron en guerra conmigo. Entrevista Playa Grandera. Habían inaugurado un campeonato de clase A en Carúpano. Y yo tuve que lanzar el día sábado en Maturín y el domingo me tiraron para acá tempranito con el equipo del Pilar. Y que jugamos en Los Cocos contra Playa Grande, mi pueblo. Mi equipo, que yo iba a ser acá ese equipo, pero lamentablemente tenía que jugar contra ellos, pues, porque yo jugaba con el Pilar. Bueno, y le hice un recital de mañana, metí 15 ponches Playa Grande. Y la gente decía, mira, el que le pega a su familia se arruina. Un día me apareció un carro allí, venía Ángel Plaza, Héctor León, creo que venía Miguel Rosario, y un señor que se llamaba Peleo Chacón. Representaba pues el béisbol AA en Caracas y representante de Lara. Y me dijeron, mira, vale, que el señor te quiere conocer, te quiere ver. Yo me devolví, me puse mi uniforme y me llevaron al estadio José Francisco Bermúdez. Comencé a lanzar, ya yo era un hombre de 22 años. Y ese hombre al verme se quedó asombrado. Me dijo, ya, no lances más. Me dijo, usted no tiene que estar aquí, usted tiene que estar allá. ¿Qué fue lo que pasó con usted? Entonces yo le expliqué lo que pasó en Cumaná.
Y él lo que hizo fue que vino a la cabeza y dijo que Ramón Rivas había pasado. Porque él sabe que los muchachos tienen que prepararse. Me dijo que me mandó un informe para que me fuera. Bueno, y lo mandó, pero yo no estaba aquí. Yo estaba en Maturín. Entonces hay que ser profesional. Eso es rápido, eso no es que te van a esperar, que no. Cuando me vinieron a traer, encontraron a mi mamá, ellos mismos me trajeron, y el señor se bajó del carro, pasó para la salita. Mi mamá estaba en una mate cabutaro que estaba aquí, entonces fumando tabaco. Y mi mamá, él llegó y le dijo, le puso la mano en la cabeza, ¿cómo está vieja? Le metió la mano en el bolsillo y le dio 200 bolívares. Te estoy hablando del año 79. 200 bolívares era un realero. Y le dijo, tenga vieja, para que compre tabaco. Y más ahí estaba llorando y ya pensaba que iba a dejar mi estudio. Porque la esperanza de ella era yo. Y ya cuando él me mandó el oficio, yo no estaba aquí. De repente, si estoy aquí, Alfonso de repente vino aquí y no encontró, no me vio por ahí y no se contactó con nadie. Pues. Ok. Y perdí la gran oportunidad también de volver allí con esa gente. Pues. Entrevista Playa Grandera. Vino Machicha y Ramón Rodríguez. Ellos dos me metieron en Guanta, con el equipo AA, llamó Tiburones de Guanta. Se trajeron el uniforme y me lo trajeron a mí. Ellos firmaron por mí y llegaron aquí. No, aquí está. Te metimos allá y te vas buscando el domingo. Ahí que también jugué AA en Guanta, en Anzoátegui. Sería mi cuarto AA. Luego otro clase A aquí en Carúpano con un equipo de Playa Grande, con Nieves Jiménez. Y de allí me retiro por un largo periodo del béisbol e ingreso al softball. Ya vuelvo al béisbol con 40 años en la selección Master de Carúpano y logro eliminar a Cumaná. Y cuando íbamos para el Nacional, Cumaná se puso en quiebra y no dio uniforme. De allí me contratan para la Punta de Mata a jugar béisbol máster y juego allá con el equipo profesional de Punta de Mata, quedamos campeones y integro la selección del estado Monaga. Y viajamos para un campeonato nacional en Guárico. Ya eran con 49 años que tenía en ese momento. Para el siguiente año, ya con 50, ingreso al Supermaster en el mismo Punta de Mata y luego integro nuevamente la selección del estado Monaga. En Supermaster, ahora viajamos para Falcón, luego vuelvo a integrar la selección por tercera ocasión en otro Supermaster que se jugó en el mismo estado de Monaga. Ya te estoy hablando como el año 2012. Bueno, y ya de allí voy a integrar en Carúpano con el equipo Playa Grande, Supermaster. Me llaman de Bolívar para jugar también Supermaster. Me voy para Bolívar a jugar con el equipo Glorias de Guayana. Y hago una buena presentación, muy encantada, la gente muy encantada. Pero en béisbol ese ha sido mi recorrido por el oriente y parte del sur de Venezuela. He tenido esa dicha, lamentablemente no se me logró el objetivo principal que era dar el pase al profesional, pero estuve en las puertas. Entrevista Playa Grandera. Leonardo apostando dada la vida por y chocamos. Por poco me maté. Y una premiación inmensa. En el softball, imagínate, bueno, ya softball es una historia que eso lo conoce mucha gente. Y ahí jugué con muchos equipos, grandes estrellas del softball de Venezuela. Yo he hecho ya 11 representaciones. Y fui a un nacional en el estado Zulia. Le lancé a Zulia. Y los zulianos decían, mira vos, nosotros con este jugamos con el mundo entero. Decían los zulianos, con mi persona. Sí, porque ellos consideraban que yo tenía las cualidades pues, para jugar la pelota. Sí, yo era el cabecera de los Rolling y los 13. O sea, bastante torneos con ellos dos. Tuve la oportunidad pues, de jugar con grandes equipos. En Carúpano, por ejemplo, jugué con el equipo Bras Pública, el equipo de la Federación Venezolana de Maestros, uno de los grandes equipos de Carúpano. El equipo Club Los Gallos, Mediajarra Polar, tremendo equipo que tenía Félix Batalini. Jugué con el equipo Los Lobos, sacó Fremio, mi hermano Fremio. Hubo un momento en que Fremio sacó tremendo equipo. Por cierto, jugando con Félix Batalini en Huiria, con el equipo Buenos Amigos.
estaba yo lanzando un partido en el hospital con la federación y llegó Feli a buscarme porque iban a perder por forfait en Wiria. Y yo me salí del quinto inning ganando un juego, estoy ganando 5-2. Y yo me salí y el mi manager lo que me dijo fue, señor Marcano, usted es grande, usted sabe lo que hace. Y me vine con Feli y lamentablemente tuve un accidente en la entrada de Playa Grande. Se atravesó 120 en una camioneta de Víctor Indriago y chocamos. Por poco me volaron la nariz, por poco me maté. Bueno, jugué con el equipo Super Gallo, tremendo equipo, la PTJ, con la Armada. Yo creo que en esa época Nicho estaba sirviendo. Bueno, y así pues, con esos grandes equipos y siendo campeones, con el equipo de Playa Grande Arriba, tremendo equipo. Yo he representado a Playa Grande Arriba en todo, novato, libre, todo. Con ellos he obtenido muchos campeonatos. Imagínense, cuántos campeonatos con las 13, cuántos campeonatos con la Rolling, cuántos campeonatos con la Federación, con los Gallos, Super Gallos, con Playa Grande Arriba. Playa Grande somos campeones de acá abajo hasta arriba. Representé a Playa Grande con Temo, en Margarita. Allí obtuvimos 2 campeonatos. Buena la liga. No, coño, pero que me faltó. Campeón en Saucedo. Campeón, fui a jugar, me vine buscando a Marihuitar con Pescadores del Mamey, que nunca me ha sido campeón. Y un 24 de diciembre, cumpleaños de mi mamá, me vinieron a buscar y fui y le lancé 2 juegos a la Toyota Cumaná. Tremendo equipo de Toyota Cumaná, y Julio Rosal me tiré 14 innings más y le gané el campeonato también. Esa gente quedaron locos. Tan así que mi regreso aquí, llegué como a las 9 de la noche a la casa con 3 patos, 4 cajas de lata y 4 cajas de botella de cacique. Y me regalaron esa gente allá para acá y me trajeron, porque era el 24 de diciembre, el día del cumpleaños de mi mamá. Oye, ¿y siempre fuiste pitcher? Ve, yo en softball jugaba las 9 posiciones. Softball. Softball. Lo que pasa es que ya mayor de edad, que te puedo decir ya con 50 años en adelante, ya me dediqué a pichar. Pero anteriormente yo jugaba todas las posiciones. ¿Y en béisbol también? No, en béisbol sí, en béisbol honestamente fui pitcher. Pero en softball jugaba las 9 posiciones. Ahí en mi casa, ojalá que tú pudieras entrar a la sala, hay una premiación inmensa. Hay champion bate, champion jonrón, champion centerfield. Aquí también era bueno. Un bateador, chico. Mira, yo tengo una anécdota que, por cierto, tu tío, Leonardo Rodríguez, ¿eres Rodríguez, no? Bueno, Leonardo, en Bolívar, en Ciudad Bolívar, en un nacional contra el equipo de Aragua, yo estoy lanzando. Y aquí ya que trata de estar Luis Díaz loco y está Leonardo apostando, dada la vida por otro. Y vengo a batear yo. Aragua tenía un lanzador que apellido Bracho, el tipo tiraba hasta curva. Y vengo a batear, porque estamos hablando de caliche. Parece que sacaba curva el tipo. Bueno, y el tipo me ponchó en el primer turno, me ponchó. Para el segundo turno, el juego estaba perdiendo nosotros 3-2. Y vengo a batear yo. Gustavo Mata pega tu base y le dan boleto a Aníbal Fernández. Papi, llama a mí. Me paro yo y pasó un gavilán y yo besé el bate. Me paro. Y ese hombre en 1-1 le metió un estacazo, me llevé al centrofield en claro, la saqué al estadio. Jonrón. Y Leonardo, tu tío, se volvió loco. Y decía, a ese no le gana nadie aquí. A ese no le gana, se iba a romper la tribuna. Bueno, también así que la final fue con el Estado de Bolívar y él apostó contra el Estado de Bolívar. Y viviendo en Bolívar. Y apostó contra el Estado de Bolívar, para ir a Azúcar. Y pichando yo otra vez. Y le ganamos el campeonato. Entrevista Playa Grandera. ¿Quién ha sido el mejor pelotero de todos los tiempos? ¿Qué ha dado Playa Grande? Recuerdo allí peloteros de la talla de Vicente Armando Rosal, que hablan maravilla, era un pitcher extraordinario, de Abigail Rosario,
Eudy Gamboa. Eudy Gamboa, Eudy Gamboa de Planterría, representó al Estado Bolívar en un Nacional AA. Guillermo Gamboa, Ángel Rosario, Justo Arias, Nicolás Arias, Pablo Roger Arias, Gilberto Rosal, Heriberto Aguilera, Antonio Villarroel, me está llamando Ramón, Efraín Villarroel, oye, que no se me vaya a olvidar, Dalmiro Viñoles, Constantino Rivera. Esa fue una gama de peloteros, pues, que en la época hicieron todo. Después vino otra gama, donde quizás caigo yo, está Luis José Rodríguez, Femio, Lucas Rivera, bueno, y es lo que me puedo acordar. Y después otra gama más. Eso fue por etapas. Pero de esas grandes peloteros, Robert Malavé, ya decía que se me iba a olvidar a alguien tan importante en la historia del béisbol del Playa Grandero, Robert Malavé. Sí, Robert Malavé. No, tremendo pelotero, una primeraza de primero, un bate extraordinario, tanto en béisbol como en el softball. Te puedo nombrar una de esas personas. Ahora, de esa gama de peloteros que te he nombrado, yo siempre digo que yo extraigo de allí a Justo Arias, porque Justo Arias fue un personaje que se fue muy temprano de Playa Grande para el Estado Bolívar, y es la mayoría de sus representaciones que tiene como beisbolista, lo tiene por allá. Creo que aquí jugó hasta juvenil, clase A, no sé, creo que hasta juvenil, la historia dice que hasta juvenil, pero ya su historia es para aquel lado, por eso lo traigo de acá. Entonces, hablar de un top 3, bueno, Ángel Rosario sería una de las personas escogidas, el otro sería Eudy Gamboa, Gilberto Rosal. Chiveto tuvo la gran oportunidad de jugar AA en Anzoátegui con los indios de Guanipa. Yo conozco esa pequeña historia, yo lo vi en Meridiano, en un line-up, lo vi. Eudy Gamboa, por ser un playgrandero que jugaba muy bien, pichaba muy bien y representó al Estado Bolívar, béisbol AA. Y Ángel Rosario, porque ha sido uno de los peloteros que ha tenido representación, pues, acá. Yo creo que ha sido el único que ha ido a representar al playgrandero a unos juegos nacionales, No es nacional de una disciplina, sino juegos nacionales en el estado de Táchira, en béisbol. Y también yo tuve la oportunidad de llevar a Anguito Rosario a jugar con él. Yo cuando estaba en Cariaco, el señor Antonio Caraballo me preguntó que si por aquí no había otro pelotero más, y yo le mencioné a Anguito, y Anguito jugaba softball, pero ya tenía una fama corrida. Me dijo, ¿cómo? Tráemelo. Y yo lo llevé. Y pero entonces esa noche yo piché en Cumaná, y Anguito fue el que pegó, después de 2 ponches, para mí que cerró los ojos, y por un rol y por la red de tercera triple, y ganamos la partida 2-1. 2-1. Bueno, en toda esa parte del béisbol, mis grandes compañeros que salían conmigo para todas partes era Carlos el Pollo. Ese borracho era un tremendo shortstop y segunda base. Y Guillermo Gamboa. Esos eran mis 2 compañeros para toda esa parte. Bueno, entonces en ese top 3 yo pondría a esas 3 personalidades. Y dejando atrás a otro que también jugó béisbol muy bueno en la época, en Caracas, que fue Heriberto Aguilera. Heriberto Aguilera jugó con el equipo Mampa de Caracas. Allá en Caracas jugaba béisbol de calidad. Los demás fueron tremendos peloteros. En el caso que te hablé de Robert Malavé, un hombre súper reconocido, Nicolás Arias, hablan leyenda de Nicolás, pero en la zona, pues, casi nunca fueron exportados a ninguna otra parte. Claro, lo que pasa también que hay una diferencia, que en la época, tú salir de Carúpano costaba mucho. Para yo salir de aquí, yo salgo porque yo tuve la suerte, pues, de que conocí a una gente de Cariaco, y esa gente me llevaron para Cariaco. Y los conocí por ahí jugando por Hiperguacha. Conocí por ahí a unos amigos y estaban esa gente de Cariaco. Y se interesaron en mí. Esa era la familia de Luis Mercedes Sánchez. Más tarde se hizo un gran amigo mío. Más tarde Luis Mercedes me invitaba para que jugara con él con los Tiburones de La Guaira. Luis Mercedes conmigo hizo una gran amistad. La última vez que estuve en Japón,
me trajo un par de zapatos patentes de Japón. Sí. Entrevista Playa Grandera. El Carúpano hay muchos peloteros buenos. Es más, el mejor del momento, para aquel momento, se llamaba Ney La Rosa. De Guevara. Pelotero como ese, bueno, verlo cuesta mucho. Un hombre con unas condiciones netamente profesional, una estatura única, una velocidad grande, una fuerza en el brazo poderosísima, un poder extraordinario. Como bateaba ahí, daba 3, 4 honrones. Uno de los grandes softbolistas venezolanos y beisbolistas. Bueno, César Gallardo, tremendo pelotero. Oye, un hombre internacional. Gustavo Ejede, Gustavo Mata Maneiro, otro tremendo peloterazo. Oscar López. Estoy hablando de superestrella. Severo Betermí. Pero te estoy hablando de esa época. Y ahorita esos muchachos de ahorita, con la diferencia de que esa gente de antes eran naturales. El problema que hay ahorita, que esta juventud ha superado pues, a toda esa gente que te he nombrado, en marcas y todo, porque hoy en día lamentablemente el deporte, la tecnología ha robotizado al deporte. Y ahorita los muchachos parecen unos robots. No son esas condiciones innatas que tenían antes. No. Ahorita cogen un bate y una pelota esa y cualquier muchacho flaquito la saca al estadio. Producto de ese material que se le inyectan esos bates. Y son peligrosos. Aunque esos materiales son para softball rápido. No parece softball cuando tocamos acá, pero lo utilizan aquí. Los más poderosos, los que tienen dinero, compran esos bates y es un peligro. Así que tú ves a cualquier muchacho sacando la bola de cualquier estadio. Es producto de eso. Pero antes era más natural. Entrevista Playa Grandera. Me rasparon en primer año, ya logré el cargo y me sacaron a mí, que yo fuera de nómina. Eso fue un escándalo en Carúpano, que le di clase a su papá y a su mamá y después le di clase al hijo. 34 años de servicio. Yo logré, como te digo, yo comencé a estudiar muy tarde, tuve 2 años de fracaso, me rasparon en primer año y me rasparon en cuarto año. Logré mi título de maestro en el año 81, ya tenía 25 años, pero logré, gracias a Luis Díaz, iniciar mis labores profesionales el siguiente año. O sea, ya en en febrero del siguiente año, del 82, ya yo estoy trabajando, ya logré el cargo. Me consiguió Luis Díaz con Rafael Villarruel, que para el momento pues, que mandaba era Copey, Luis Herrera Campi, y me consiguió un cargo de profesor de agricultura en Centro Poblado A. Imagínate, yo no sabía dónde quedaba eso. Antes de irme para allá, me empapé, porque yo sé que voy a trabajar en la crema de la agricultura del estado Sucre, que se llama el Valle de San Bonifacio. Ahí que es Campearito, Tonoro, Bolivita, El Poblado, todos esos campos. Comencé mis labores profesionales y logré ganarme un pueblo. Te puedo decir, premio, de que el aprecio que me agarró esa gente fue tan grande que yo me sentían hijo de allí. En el liceo había profesores de educación física. El estadio que estaba allí en una plaza, un estadio acercado por Alfajor, solo tenía monte. Y se me ocurrió a mí la idea pues, de limpiarlo. Porque yo me quedaba allá y me venía cada 15 días. Y después venía semanal y hasta que venía todos los días. Fueron 4 años estuve trabajando por allá. Entonces, yo con los mismos muchachos limpié el estadio. Hasta conejo conseguí ahí. Y formé equipo. Allá logré formar equipo de fútbol. Yo que no era, pero como no tengo conocimiento, entonces, pero estoy dando la materia de agricultura. Entonces, el profesor de educación física era más un amigo de Cumaná, pero era flojo. Yo todas las tardes practicaba basquetbol allá. O sea, que la gente se dieron cuenta de que yo tenía conocimiento del deporte. Oye, vale. Entonces me decían, ¿por qué tú no me pones para educación física? Entrevista Playa Grandera. En ese liceo
Bueno, esa era una locura esa muchacha. Y vaina, me tenía a mí loco. Bueno, Néstor no me conocía, profesor Julio Rosado. Nadie sabía que me mancachirulo. Y entonces yo, coño, ya le he ganado a todo el mundo. Se me ocurrió llevar un equipo de carumba. Pero le preparé una jornada, le preparé 10 gallinas, 20 cajas de cerveza. Y me llevé al liceo Jorge Gordo Goiti, que yo jugaba del liceo, y Altabaracosta. Altabaracosta llegó primero que Jorge Gordo Goiti. Y empezamos a jugar nosotros con Altabaracosta. Cuando estamos en el terreno jugando, ellos llegaron como el tercer inning. Ese estadio está lleno de alumnos por todas partes. Y cuando llega la gente grande, empezaron, Cachirulo. La gente, ¿quién es Cachirulo? La gente trae, ¿quién es Cachirulo? Cachirulo. Yo voy a centerfield. Coño, yo no le paraba por ahí a hiela. Y yo me hacía loco. Cuando vengo a batear, te empiezan, Cachirulo. Mira, Cachirulo. Y yo pego un doblete. Cuando llega a segunda, Cachirulo, ¿cómo te luce con ese puro diálogo con Aldana? El profesor Aldana. ¿Cómo te luce? Ahí fue que descubrieron que ahí me llamaban Cachirulo. Entonces los alumnos empezaron a escribir las paredes el profesor Cachirulo, creyendo que me molestaba por esa broma. No sabían que era mi tercer nombre. ¿Cómo llegó a Playa Grande? Entrevista Playa Grandera. Para el año 84, Jaime Lucinchi. Y Jaime Lucinchi había dado una orden que todo el que no esté estudiando va a quedar afuera. Y me sacaron a mí de allá. El que yo fuera de nómina. Eso fue un escándalo en Carúpano. En el caso mío, por eso Zapata, César Salazar, la federación, todo el mundo. No era posible que Bueno, vale. Y se presentó el berenjenal. Luis Díaz andaba loco, desesperado, con Rafael Villarroel, César Omar, luchando pues para reintegrarme. Ya yo tenía a mi hijo, mi primer hijo. Y tanta pelea, un día del maestro, 15 de enero, van a realizar el juego Día del Maestro en el estadio de San Francisco. Y Luis Díaz me vino a buscar con corbatica. Y yo le dije que no, yo no iba a jugar porque, carajo, no han resuelto mis problemas que tengo. Y yo, ahí me iba tapando hambre en esa vaina ahí. Coño, vaya. Yo tarea que me convencieron. Porque iba a estar Luis Bravo Peña, que era el jefe de la zona educativa. Bueno, y así me fui. Yo es muy grande y logré ser el pelotero más valioso. Me dieron medalla como el más valioso, pitcher ganador y bateando. Bateo de 5-4. Y me dan la medalla. Entonces cuando dan la recepción, dieron el premio, dieron todo, estamos en la tribuna bebiendo y está Fran Andarcia con Luis Bravo, corbatica, y esta gente se dirigieron a Fran. Bueno, ya Luis Bravo tenía el comentario hecho. Entonces el Fran me llamó. Yo no conocía a Luis Bravo, Peña. Entonces me pregunté, ¿qué es lo que pasó? Yo le expliqué la situación. La respuesta fue, ¿tú sabes algo de educación física? Y yo, caramba, esa es mi vida. Tú sabes, bueno, entonces pasa por Cumaná el 23 de enero para hacerte la credencial y todo, para que te vaya a trabajar para Petricarrilla y Quilante. En el año 85, enero del 85. Sí, entonces cuando me dan que voy a Cumaná, que por cierto leí, si no leo me ponen como profesor no graduado, o maestro no graduado. Y cuando, no, yo soy graduado, chico. Y ahí es que ingreso a Petricarrilla en el año 85. Hasta el final, que salgo jubilado en el 2016. 34 años de servicio. Yo le di clases a todo Playa Grande. Yo le di muchas clases a padres y hijos. Ocurrió con muchos. Que le di clases a su papá y a su mamá y después le di clases al hijo. Claro, esa fue mi parte profesional hasta el sol de hoy que estoy jubilado. Entrevista Playa Grandera. En mi lucha social, luché mucho al lado de tu papá. Fremi y yo hicimos una dupla enorme en Playa Grande. Con una popularidad inmensa que se recorrió toda la parroquia. Éramos dos figuras que el pueblo lo quería. Y formamos muchas asociaciones de vecinos en diferentes sectores de Playa Grande. Y luchamos por muchos sectores. Yo instalado en la Rinconada, ya después con mi familia, con mis hijos, con mis 4 hijos, Eusebio, Julio César, Gregory y Manuel, y con, para el momento, mi ex esposa, para el momento mi esposa Milagro. Bueno, luché por esa comunidad, me instalé allí y fui casi representante de esa comunidad en casi
todas las asociaciones de vecinos que se formaron allí. Ahí se formaron 4 asociaciones de vecinos, 5. Y yo fui presidente, un vicepresidente, una secretaria de deporte y 3 presidentes. Luego se formó un consejo, el primer consejo comunal, yo fui contralor social, porque no me permitían aspirar más nada. Bueno, hasta que logré, pues, por problemas ya personales, tuve que abandonar la comunidad y estoy donde estoy viviendo ahorita. Premio y yo formamos guerra por todas partes. Nosotros le formamos guerra a los gobernadores Ramón Martínez, a Claudio Marín, a Leonardo Ávila, a Carlos Monasterio, a toda esa gente nosotros le formamos guerra. Cerramos la vía. Bueno, no había esa represión que hay ahorita. Ahí había más democracia, se le permitía al pueblo hacer su reclamo de su problemática. Hoy en día el pueblo pierde ese derecho. Antes nosotros formábamos guerra por todo y se nos oía, porque a nosotros nos venían los medios de comunicación, nos solicitan mucho, tanto a Frino como a mí, la televisora, la radio y el periódico. Todas partes nos entrevistaban y nosotros peleábamos contra todo. Aparte de los servicios sociales, luchábamos contra un flagelo que está invadiendo el planeta que se llama la droga. Y no hicimos enemigos. Mucha gente nos ataca. Porque si es ahorita, en estos momentos, nos meten 40 tiros. Pero en la época de antes lo que hacían era amenazarnos, pero había otra mentalidad. No era de ahorita, que es súper peligroso. Y nos enfrentamos a grandes constructores. Yo me enfrenté con el gobernador Ramón Martínez. Producto de que yo hice denuncia de fraude de obras que hacían en la comunidad, me robaban. Ellos querían que yo refutara, y yo nunca refuté, siempre me enfrenté con él. Yo hice una de las asambleas más inmensas que ha habido en Playa Grande, donde se vino, me acuerdo siempre, el presidente Funrevi, Ramón Áñez, producto de que yo había hecho denuncias, tanto por unas casas que estaban haciendo y por una cloaca que estaban instalando. Bueno, ellos querían que yo refutara. En esa asamblea, esa cancha de bote en bote por los lados, carros por todas partes, policía, el que faltaba el gobernador nada más y el secretario general de gobierno y el administrador que era este pendejo que fue alcalde, José Ramón Renault. Bueno, pero estaba el presidente Forrevi, los concejales y el comandante de la policía. Y ese fue un enfrentamiento entre ese tipo y yo, el pueblo apoyándome. Ese tipo no me detiene porque se dio cuenta de que el pueblo me apoyaba. Y si a mí me tocaba, me pegaban las manos encima, iba a haber un desastre. Y ellos lo que querían era que yo refutara de que la información que había dado era mentira. Y yo no, más bien me apoyé, porque yo tenía ya el asesoramiento de un contratista que había contratado la misma cantidad de obras, la misma cantidad de metros de cloaca, en una parte que se estaba haciendo, y por una cantidad menos. Y eran por 5 millones y ya que están cobrando 11 millones y medio. En la Rinconada casi todas las obras sociales las conseguí yo, gracias a Dios. No sé. Sí, era para, él lo hizo, él hizo una quema de Judas allí y tomó mi nombre, pues, como referencia, con la idea de que sacara el currículo y la gente conociera quién era yo, quién había sido yo para la comunidad. Producto de que ya esa comunidad, de ese porcentaje de habitantes que tenía primero, hoy en día le queda como un 30%, ya un 70% y de afuera, que no saben la historia de la Rinconada, cómo surgió esa comunidad. Bueno, mira, esa avenida Olivario Rivera, yo era el presidente de la Junta Parroquial junto con Luis Silva y este muchacho de por arriba, Francisquito. Nosotros luchamos mucho por esa sí, muchas cosas por el agua, bombas por el bombeo, ese liceo que está en Puerto Colorado, Luis Silva, mi persona. Hay correspondencia donde dirigida a la Secretaría del Presidente de la República, pidiendo ese liceo. Ese hay plan de arriba, se hizo también un bombeo en plan de arriba, ¿no? Igual, en Londres. Nosotros logramos muchas cosas por la Junta Parroquial, producto de que había en aquel momento una mancomunidad entre la Junta Parroquial que existía y las asociaciones de vecinos. Nosotros nos reuníamos semanalmente y las asociaciones de vecinos exponían sus razones, sus problemáticas, y nosotros tomamos nota y las hacíamos pasar a las instituciones pues, correspondientes a las cosas. Y ahí se lograron muchos beneficios en muchas comunidades. Entrevista Playa Grandera. Esos dos personajes son dos personas que el pueblo de Playa Grande no puede olvidarlo. Temo Vallejo, una persona pues, que dedicada a su trabajo, el trabajador del MTC, era una persona que se encargaba de sacar equipos de softball. En esa época que jugaba softball aquí, suave, él se encargó de la liga. Antes había una liga
muy buena, que se encargaba de organizar los eventos. Desapareció esa organización y apareció Temo Vallejo. Y en adelante Temo comenzó a organizar los torneos de softball en el antiguo Gonzalo Márquez. Y le cayó bien tanto a los peloteros como a la comunidad. Como personaje, bueno, en la comunidad una bella persona, gran amigo. Él, Fremio y yo tuvimos mucha lucha por ese estadio. Él buscaba a Fremio y a Cachirulo. Siempre fue un gran amigo y una bella persona. Pero ¿qué puedo decir yo que no sé por el pueblo de Chané? Chané nos conocimos en la escuela, yo conocí a Chané, pero ya nos engranamos como profesionales y allí lo conocí como profesional netamente. En la calle lo conocí como deportista, jugando en la época. Yo veía cuando era más muchacho a Chané jugando con los compadres, softball, desde romántico de Playa Grande, jugando bolas criollas. Viajé con él viajó conmigo en varias eliminatorias regionales por la federación. Y como maestro, puedo decirte que es la excelencia. La excelencia de una persona humilde, trabajadora, no demostraba lo que era. No era aquella persona engreída, no se le echaba, te explicaba, él te orientaba. Y yo fui una persona que le caí también a Chané, que Chané me defendía a mí en todas partes. Una de las personas que me dijo a mí que ahí me supervisaban en la escuela fue Chané y Juana, porque yo veía que los supervisores llegaban a la escuela y supervisaban a todos los maestros. A todos iba a dejarlos en aula y ahí pasaban semanas, meses. Pero a mi aula a mí nunca me supervisaba. Entonces una vez, echando unos tragos en los lobos, están hablando de eso, pues. Y yo le digo a Chané, bueno, pero es que no sé qué está pasando. ¿Por qué a mí no me supervisan? Entonces fue que él me relató. Yo, claro, que no te supervisan. Él me lo dijo después que fue subdirector de la escuela. Siendo como maestro no me dio esa broma. Claro, chicos, a ti siempre están supervisados. A mí nunca, Chané. Y caímos en discusión, pues. Caímos en discusión hasta que él me dijo, que claro, todos los supervisores que han llegado a la escuela te han supervisado a ti. Conjuntamente con la directora. Pero ¿tú sabes cómo te supervisan? Que se meten por detrás del escenario. Yo daba clase en el escenario, daba la teoría allí, y luego en la cancha iba a la práctica. Entonces ellos se metían por detrás a oír las clases mías. No, hombre, ¿quieren más? Bueno, yo daba mis clases de esa manera. El pueblo tiene que buscar la manera de hacer algo por Chané, porque se lo merece. Guió a tantas juventudes, tantas generaciones. Tenía sus defectos como todo el mundo, pero como persona, como personaje, como todo, una bella persona. Algo grande y que nosotros tenemos que seguir luchando por lograr algo por el nombre de Chané. Esa lucha que se inició, yo le hago un llamado a esa gente que se reincorporen y vuelvan pues a tomar la faena de ver si se logra la biblioteca José Inés Rangel. Una gran idea y que tiene que ser concluida. Tiene que lograrse el objetivo de en cualquier momento, en cualquier parte, instalar una biblioteca en nombre de Chané. Y que revisemos los escritos de Chané. Chané es un hombre que escribió mucho, tiene muchos escritos en su casa y le pide a su familia que no vote eso, que lo guarde como una reliquia, que en cualquier momento alguien va a llegar allí y vamos a sacar de allí muchas cosas de Chané. Entrevista Playa Grandera. Este pueblo ha tenido muchas generaciones valiosas que han luchado por lograr el mejoramiento de sus servicios básicos, que los dirigentes que dejen a un lado su color político y que tomen el ejemplo de un Fremio y un Julio, que nunca tomaron el color político como bandera. Lo de ellos era luchar por lo que necesitaba la comunidad. Ellos lo único que luchan es por el gas y la bolsa de comida, pero por las verdaderas problemáticas de la comunidad no la luchan. Entender es que somos luchadores sociales y no somos luchadores mercantilistas. Y el mensaje a la juventud sería que entendieran pues de que la vida es muy bella y que morirse de viejo es lo más bello del mundo. Eso demuestra que si yo muero a los 90, 80 años, ya he quemado muchas etapas, he vivido muchos años y tengo tantas experiencias. Morir a los 30 años, a los 25 años, 20, 40 años, es tristeza. La vida es bella. Esta gente que anda loca en esas motos por todas las vías,
que corre peligro todo el mundo. Uno no puede, uno va a cruzar una vía, tiene que parecer como un ventilador. Ve para arriba y para abajo, porque en cualquier momento pasa una moto y lo atropella. Tenemos una sola vida en el mundo y la vida hay que disfrutarla. Disfrutarla sanamente. Yo en estos momentos me encuentro convaleciente de salud, con una situación grave. El pueblo sabe de mi situación. Estoy pasando por ciertas enfermedades y la he superado hasta el momento. Ya superé un tumor, ya superé una válvula casi cerrada, una parálisis facial. Y aquí estoy luchando con una enfermedad terrible como es la diabetes, pero poco a poco tratando de salir. Y yo espero con voluntad propia superar todo esto para volver a lo que más me gusta, jugar. Entrevista Playa Grandera.